¿Pueden ver la diapositiva? Bien. Bueno, la clase pasada habíamos empezado eh, a ver lo que son latches y flip-flop, que son los elementos, a ver qué se acuerdan de lo que hemos visto la clase pasada. Digamos, vimos latch y flip-flop. Digamos, ¿qué se acuerdan de estos dos elementos? Así a grandes rasgos. Exactamente, digamos, lo más destacable, lo principal del latch es que es un elemento que tiene memoria, es decir, un latch nos permite almacenar un bit de información. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el latch y el flip-flop? Exacto, te escuché medio entrecortado, pero te alcancé a entender. Sí, digamos, el primero, digamos, el latch es un elemento con memoria que funciona por nivel, ¿está bien? Tiene una señal que nos permite retener el dato que nos interesa y ese dato se va a retener siempre y cuando en la entrada de reloj la señal esté en alto, ¿está bien? El latch que vimos, el primero que vimos fue el SR, con dos entradas, una S y una R, la S de set y la R de reset. Y como tenemos dos entradas disponibles, tenemos cuatro combinaciones posibles para las entradas. De esas cuatro combinaciones posibles, habíamos visto que había una que era inválida. Entonces, para evitar caer en la condición de entradas inválidas, se modificaba el HCR, se agregaba un segundo el HCR eh, para conformar lo que es el flip-flop tipo D. Perdón, el latch tipo D. Y después se volvemos a modificar el latch tipo D para que ahora sea no actuado por nivel, sino por flanco. Recuerden que el flanco es la porción de señal, o mejor dicho, es el flanco ascendente es cuando la señal de reloj, una señal rectangular, cambia de 0 a 1 y el flanco descendente es cuando la señal cambia de 1 a 0. Digamos, los flancos suelen ser eventos de muy corta duración. Bien, después le habíamos agregado un par de señales más al flip-flop tipo D, que eran la señal de enable o habilitación. Eh, sí, ¿cómo está marcada? L1 y L2. ¿En qué diapositiva estás? Eh, Perdón, ¿cuál era la pregunta? L1 es el latch 1 y L2 es el latch 2. Digamos, estos dos latch son los que conforman el flip-flop. Esta nueva configuración lo que hace es que el flip-flop, que esta nueva configuración ahora no retenga el dato por nivel, sino por flanco. ¿Está bien? Bueno. Eh,
y habíamos llegado hasta acá, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Sí, te escucho. ¿Desde qué diapositiva sería? ¿Número? Ujú. Sí. Bueno, empecemos desde acá. Bien. Digamos como... discúlpenme, pero estoy todavía recuperándome de una gripe y por ahí tengo un poco de tos o la voz un poco tomada. Eh, Avísenme si por ahí hay algo que no se escucha o no se entiende. Bien, nosotros habíamos arrancado con el latch RS o SR y después lo fuimos modificando y terminamos finalmente con el flip-flop tipo D. Es decir, un elemento con memoria que lo que hace es retener el dato en la entrada cuando en la señal CLK se presenta un flanco ascendente, es decir, una señal de este tipo, cuando el reloj cambia de alto a bajo. Eh, los flip-flop comerciales en realidad tienen, bueno, acá tenemos la entrada D, la D es de dato, acá tenemos la salida Q negada, y tenemos para el flip-flop la entrada del reloj, y para el latch la misma entrada del reloj, nada más que en este caso el latch es activado por nivel. Bueno, habíamos visto los registros, que en realidad son un banco de flip-flop, es decir, es un arreglo de varios flip-flop, donde cada uno, están todos alimentados, digamos, la particularidad del banco de registros es que todos los flip-flop están alimentados con la misma señal de reloj. Pero para cada flip-flop dentro del banco, las entradas y salidas, por supuesto, funcionan de manera totalmente independiente. Y por supuesto acá en este ejemplo tenemos un banco de 4 flip-flop, pero el banco podría ser una cantidad arbitraria. Normalmente los circuitos integrados comerciales tienen bancos o registros de 4, 8 o 16 flip-flop. Y uno los va conectando si necesita, por ejemplo, estos registros son muy usados, por ejemplo, cuando uno diseña marquesinas, esos carteles que van mostrando un mensaje que se va desplazando. Bueno, el elemento fundamental de cualquier marquesina o cartel de ese tipo son los registros. Bueno, entonces les decíamos, las señales básicas que nosotros vimos para el flip-flop tipo D es la entrada de datos D y la entrada de reloj CLK. ¿Está bien? Pero normalmente los flip-flop, o a veces es útil deshabilitar momentáneamente el flip-flop. Es decir, que por más que en la entrada de reloj haya flancos ascendentes, es decir, que el flip-flop no actualice el valor de la salida de acuerdo al valor actual de la entrada. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se le agrega una señal de habilitación o enable, que lo que hace justamente es habilitar o deshabilitar el flip-flop. Cuando la señal de enable está en 1, el flip-flop funciona normalmente como habíamos visto en la clase pasada, y cuando la señal de enable está en 0, por más que el dato de la entrada cambie o por más que haya sobre la señal de reloj hayan transcurrido varios flancos ascendentes, la salida no actualiza su valor porque el flip-flop está deshabilitado. Si acá le ponemos un 0, deshabilitamos el flip-flop y lo que haya en la salida Q se retiene o se mantiene. Lo que vemos acá a la izquierda es una forma bien simple y sencilla de implementar esta señal de enable o de habilitación,
que consiste simplemente en agregar un multiplexor de dos entradas, ¿está bien? Dos entradas de datos. Y la señal de enable es justamente la que controla cuál de las dos entradas se dirige hacia la salida. Fíjense que cuando enable está en 0, esto quiere decir que va a conectar la entrada 0 hacia la salida. Fíjense que al conectar de esta manera, uno está todo el tiempo, está realimentando la salida Q hacia la entrada D a través de este camino de realimentación por acá. Y es por eso que si en la señal de reloj uno ve varios flancos ascendentes, por más que la entrada D cambie, la salida Q no se va a actualizar. Porque la salida Q, imaginemos que justo cuando deshabilitamos el flip-flop, es decir, cuando ponemos enable en 0, acá teníamos un 1, este 1 da toda la vuelta por acá, aparece acá, y cuando haya un flanco ascendente sobre la señal de clock, este 1 va a aparecer acá, siendo consistente nuevamente con este 1, es decir, reforzando ese 1. Ese 1 vuelve a pegar la vuelta y en el próximo flanco ascendente, ese 1, lo que se actualiza es este 1 de acá. Que en realidad ese 1 es el valor de la salida justo antes de deshabilitar el flip-flop. Si en vez de un 1 hubiese sido un 0, es lo mismo, este 0 pasa por acá, llega hasta la entrada D y en cada flanco ascendente lo que se va a actualizar acá hacia la salida Q es el 0. ¿Está bien? Es por eso que no importa que acá la entrada D la señal cambie, siempre y cuando el flip-flop esté deshabilitado o la señal enable está en 0, lo que vamos a hacer es mantener el valor de la salida Q, independientemente de lo que haya en la entrada D. Y esto simplemente se implementa de manera muy fácil agregando a la circuitería interna del flip-flop tipo D este multiplexor 2 a 1 que vemos acá. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, señal de reset. Además de la señal de enable, de habilitación, también tenemos una señal de reset. ¿Qué es lo que hace la señal de reset? Bueno, cuando nosotros ponemos reset a 1, lo que hacemos es forzar la salida Q del flip-flop a 0. Es decir, reseteamos la salida. Esto es útil, por ejemplo, cuando uno implementa un circuito secuencial y necesita que cada flip-flop arranque con un valor en particular. Digamos, que su salida arranque con un valor en particular, 0 o 1. Con la señal de reset, lo que hacemos es forzar la salida Q a 0. Además de la señal de reset, tenemos una señal de set, que acá está, 2 diapositivas más adelante. La señal de set hace lo opuesto. La señal de set lo que hace es forzar la salida del flip-flop, la salida Q a 1. ¿Sí? Se comporta como un flip-flop común, u ordinario, digamos un flip-flop común. A ver. Entonces, además de la entrada enable, que lo que hace es habilitar o deshabilitar o mejor dicho, podemos pensarlo como que la señal enable también hace caso omiso de los flancos ascendentes en la entrada de reloj. Ahora tenemos la señal de reset, que lo que hacemos es forzar. Cuando ponemos un 1 en la entrada reset, lo que hacemos es forzar la salida a 0. También tenemos la entrada de set, que cuando ponemos un 1 en la señal set, lo que hacemos es forzar la salida Q a 1. Por supuesto, normalmente en los flip-flop comerciales están presentes las dos señales, set y reset. Por supuesto que si uno trata de forzar de manera simultánea la salida tanto a 0 como a 1, la cosa no va a funcionar. Digamos, no sé qué valor va a adoptar la salida. Es decir, si uno tiene set, reset y acá tiene la otra entrada set, si uno acá pone un 1 y acá pone un 1, eso claramente es una condición inválida, ¿no? Porque uno no puede forzar simultáneamente la salida a 0 y a 1. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
Bueno, estas señales de set y reset pueden ser señales síncronas o asíncronas. ¿Esto qué quiere decir? Si la señal es asíncrona, cuando digo la señal me estoy refiriendo al reset o al set, que sea asíncrona quiere decir que el efecto sobre la salida se ve de manera inmediata cuando uno aplica la señal sobre esta entrada. Por ejemplo, si uno piensa en el reset, supongamos que este reset funcione, esta entrada de reset sea asíncrona. Esto quiere decir que si uno pone un 1 acá, un pulsito así de este tipo, automáticamente cuando se aparece este pulso acá, cuando aparece el nivel alto acá, automáticamente la salida se va a cero. En cambio, si esa entrada de reset, y cuando digo reset también vale para el set, si es síncrona y yo pongo un pulso acá en 1, la salida se va a forzar a 0 recién cuando sobre la entrada de reloj haya un flanco ascendente. Es decir, que si este es mi pulso sobre la entrada de reset y esta es la señal de reloj, acá se produce el flanco ascendente. Esto quiere decir que la salida Q, supongamos que inicialmente estaba en 1, recién acá va a pasar a 0. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre flip-flop con señales de set y reset síncronas y asíncronas. Sí. Sí, digamos, se fuerza la salida Q a 0, porque estamos hablando del reset, no en el momento en que se aplica no en el momento en que en la entrada de reset aparece un 1 lógico, sino en el momento que después de haber aplicado ese 1 lógico, la salida se fuerza a 0 cuando aparece un flanco ascendente sobre la entrada de reloj. Es decir, que las actualizaciones de la salida ocurren de manera sincrónica con la señal de reloj, específicamente con el flanco ascendente de la señal de reloj. ¿Estamos? ¿Sí o más o menos? No, digamos, acá el dibujo lo hice totalmente, digamos, arbitrario, no sigue ninguna escala ni nada, ninguna... Ah, no, esta es la de reset y esta es la de clock. Entonces, por más que aparezca acá sobre la entrada de reset una señal lógica alta, hasta que no haya un flanco ascendente sobre la señal de SLK o el reloj, no se va a forzar la salida a 0. Bien, pregunta. Uy. Déjenme borrar esto acá. Va. Ahí tenemos la salida Q. ¿Se les ocurre alguna manera de implementar, agregando una circuitería mínima, la señal de reset síncrona? Es decir, como pregunta acá. ¿Cómo haríamos para modificar mejor dicho, acá todavía no tenemos el reset, solo tenemos el clock, la salida Q y la entrada D? ¿Cómo haríamos para modificar esto? ¿O qué necesitaríamos agregarle
para que este flip-flop se comporte como si tuviera una señal de reset síncrona. Bueno, la respuesta está en la diapositiva siguiente, es decir, si uno agrega una compuerta AND a la entrada D de esta manera, una compuerta AND de dos entradas, donde una de las entradas es la entrada D propiamente dicha y la otra entrada es la señal de reset, uno consigue que este flip-flop se comporte como si tuviera una señal de reset síncrona, agregando simplemente una compuerta AND. Uh-huh. Eh, a ver de nuevo. Uh-huh. En lugar de conectar la entrada D, acá vos conectarías el clock. Y acá mantendrías el clock conectado. Y la entrada D de datos, ¿por dónde iría? Este bloque acá no se modifica. Es el que vimos la clase pasada, que adentro tiene dos latch SR conectados a través, digamos, sus relojes conectados a través del inversor. Y además la circuitería esa que nos evitaba la combinación inválida de las entradas. Pero fíjate que esto así como está conectado funciona de manera síncrona, ¿está bien? Y otra cosa, fíjense que la señal de reset tiene como una rayita arriba, una barrita. Bien. Está negada, eso mismo. Cada vez que vean una señal en un circuito integrado o en cualquier lado, digamos, en cualquier esquema electrónico, cuando vean la señal negada con esta barrita arriba, quiere decir que esa señal es activa por bajo. Nosotros recién cuando hablamos acá dijimos el reset, está bien, y estábamos forzando la salida a 0 cuando en la señal de reset poníamos un 1. Es decir, que esta señal de reset es activa por alto. En este caso, como está negada, quiere decir que la señal de reset es activa por bajo. Es decir, que voy a forzar la salida a 0 cuando sobre esta entrada tenga un 0 y sobre la señal CL case de un flanco ascendente. Lo demás funciona igual. No es una restricción, es simplemente un modo de funcionamiento. Las señales pueden ser activas, es decir, pueden surtir efecto cuando valgan 1 o cuando valgan 0. Si el efecto, hablando de la señal, de una señal arbitraria, sea cual sea, si el efecto, o mejor dicho, si esa señal modifica la salida cuando esa señal se hace 0, quiere decir que es activa por bajo. En cambio, si no tuviera la rayita esta acá, simplemente dijera reset, quiere decir que es activa por alto. En este caso que es activa por bajo, me está diciendo que
Si yo quiero resetear el flip-flop, es decir, si quiero forzar la salida a 0, acá voy a tener que poner un 0. ¿Está bien? Fíjense que es solo una convención, es una cuestión de nomenclatura. Si yo en lugar imagínense que tenemos que la señal set es activa por bajo. Esto quiere decir que yo, para forzar la salida a 1, tengo que poner en la entrada set un 0. ¿Está bien? Porque esto me está indicando que la señal set es activa por bajo. Eso quiere decir que tiene influencia sobre la salida cuando en esa entrada se coloca un 0. Si yo coloco un 1, esto no tiene ninguna influencia sobre la salida. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo funciona esto de acá. Digamos, está agregando simplemente una compuerta AND. Si sobre la señal de reset, que es activa por bajo, yo pongo un 1, a la salida de la compuerta AND, lo que yo voy a tener es lo que tenga en la entrada D. ¿Está bien? Porque a la salida de la compuerta AND lo que tengo es D por 1, que es igual a D. Entonces esto funciona de manera normal. Es decir, se comporta de manera como si esto directamente no existiera. ¿Se ve? En cambio, si yo acá pongo un 0, no importa qué es lo que haya en la entrada D, como a la salida de la compuerta AND yo voy a tener D por 0, que es igual a 0, acá siempre voy a tener un 0. Entonces, en el primer flanco ascendente que yo vea sobre la entrada CLK, la salida se va a hacer 0 porque en la entrada tengo un 0. Y en la entrada del flip-flop siempre voy a tener un 0, o mejor dicho, voy a tener un 0, mientras en la entrada de reset tenga un 0. Entonces, por más que acá pasen 3 millones de flancos ascendentes, la salida siempre se va a mantener en 0. ¿Está bien? Bueno, iba a hacer acá un dibujo de un dibujo temporal de las entradas de CLK y reset negada, pero creo que no sé si es. Creo que queda bastante claro. ¿O no? Bien. Bueno, digamos, siguiendo esta misma filosofía de diseño, ¿cómo modificarían este circuito ahora? No para implementar la señal de reset, sino para implementar la señal de set. ¿Pero qué es lo que pondrías? ¿En lugar de qué? Exactamente, una compuerta OR. Y acá, en lugar de reset, pongo la señal set activa por alto. Entonces, si esto vale 1, no importa lo que valga D, a la salida de la compuerta voy a tener un 1, y ni bien aparezca acá un flanco ascendente, voy a estar trayendo, o voy a estar, mejor dicho, copiando el 1 de la entrada hacia la salida. Y no importa que D, por ejemplo, valga 0, como 0 más 1 es 1, este 1 siempre se va a estar actualizando en la salida, de manera tal que es como que estemos forzando la salida siempre a 1, mediante la señal set. Podrías poner una NAND ahí y esto activo por alto. Claro, si esto vale 1, la salida 1 y 1, 0, 1 y 0, 1. Parece que no, che.
llamémosle a este D'. Dijimos la señal de reset activa por alta. Es decir que necesitamos... Bien, ahí tenemos... Si es activa por alta, fíjate qué pasa acá. Si R es igual a 1 y D también es igual a 1, la salida D' es igual a 0. Bueno, en ese caso, perdón, en ese caso funciona. Pero en este caso no funciona. Si R es igual a 1 y la entrada D es igual a 0, a la salida tenemos un 1. Es decir, acá un 1 y acá un 0. En el flanco ascendente voy a estar forzando la señal Q a 1. Entonces eso solo esta configuración así, es decir, con el reset por alto, si bien digo por alto, solo me funcionaría cuando la entrada D es igual a 1. ¿Está bien? Pero cuando uno quiere forzar la salida, en este caso a 0, la salida tiene que hacerse 0 independientemente de lo que valga la entrada. Entonces, agregando una compuerta AND acá de este tipo no serviría. De hecho, no. A ver. ¿Cómo haríamos para agregar una señal de reset por alto? Bueno, no sé. Se los dejo de tarea, a ver qué se les ocurre para la clase que viene. Pero no creo que sea algo mucho más difícil que una configuración acá así de este tipo, utilizando una, dos compuertas cuanto mucho. No, lo que podrías poner es una compuerta con una NOR. Si tenés una compuerta NOR, si reset es 1, acá tenés un 0. A ver qué pasa con la entrada. Pasa que si tenés 0, 1 es 0 y 1, 1 es 0. Con una NOR podría ser. No, ahí lo que estamos hablando es de la señal de reset, pero activa por alto y activa por bajo. ¿Está bien? Para tener las dos señales, es decir, set y reset, habría que modificar esto un poquito más. Porque habría que también agregar alguna circuitería que nos prevenga de que simultáneamente querramos setear y resetear el flip-flop al mismo tiempo. No sé, digamos, tal vez el AND incluso lo tengamos que sacar. Digamos, tenemos que modificar. Partiríamos, digamos, solo con esto. A ver, ¿qué nos podemos ingeniar para incorporar set y reset? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, acá viene lo de la señal set, que ya lo vimos. Esta configuración, algo comenté en la clase pasada. También recuerden que esto, básicamente esto es un oscilador. Esto lo paso rápido porque simplemente para introducir el tema del diseño de lógica secuencial sincrónica, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, acá algunas reglas, digamos, para qué es lo que se considera como un circuito secuencial sincrónico. Bueno, acá algunas cosas a tener en cuenta. Digamos, para que un circuito sea secuencial y sincrónico, tiene que tener algún elemento de memoria. Por ejemplo, un flip-flop tipo D, como el que acabamos de ver. ¿Está bien? Es decir, al menos de un elemento
Es decir, un circuito que solo tiene compuertas no puede ser un circuito secuencial. Un circuito con solo compuertas, con puras compuertas, es un circuito combinacional. ¿Está bien? Para que el circuito sea secuencial tiene que tener al menos un elemento de memoria. Por ejemplo, un flip-flop tipo D, que es el que vamos a usar casi de manera exclusiva de acá hasta que terminemos la materia. Hay otro flip-flop, pero el que más se usa es el tipo D, por digamos sencillez de funcionamiento, es el más popular. Y todos por ejemplo, el flip-flop, el SR, el D, el T, eh, son equivalentes entre sí. Es decir, son todos equivalentes, pero el más fácil de usar, sí. Ujú, 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 ujú. Sí, digamos, vamos a trabajar de manera casi exclusiva con el flip-flop tipo D activo por flanco ascendente. Si vos necesitas que sea activo por flanco descendente, le pones un inversor a la entrada de reloj. Entonces, en el reloj original tenés esta señal y en el reloj negado tenés esta señal. Es decir, si vos querés que el flip-flop se active por el flanco descendente, es decir, este de acá, a través del inversor, sin modificar el flip-flop, lo que estás haciendo es que se active en el mismo instante de tiempo, pero eh, bueno, los dibujé al revés. Pero digamos, básicamente le agregas un inversor al señal de reloj y tenés el opuesto. O se dispararía, digamos, en no acá, sino acá. Desplazado, digamos, medio ciclo. ¿Está bien? Y si en vez de dispararlo por flanco necesitas que sea activo o disparado por nivel, en vez de usar un flip-flop usas un latch. Bien. Eh, Bien, dentro de todo lo que es la circuitería o los circuitos secuenciales síncronos, síncronos quiere decir que para que este circuito funcione necesitamos una señal de reloj que vaya marcando el paso, ¿está bien? Eso quiere ser síncrono. Síncrono, siempre que se habla de algo síncrono, estamos implícitamente hablando de una señal de reloj. En los circuitos secuenciales síncronos que vamos a ver nosotros, a todos los flip-flop los vamos a conectar con la misma señal de reloj. ¿Está bien? Que es otro de los requisitos que tenemos acá. Es decir, vamos a tener circuitos que no van a estar compuestos solo de compuertas o elementos combinacionales, sino que ahora vamos a agregar los flip-flop, que son elementos de memoria. A todos los flip-flop que agreguemos los vamos a conectar con la misma señal de reloj. Eh, bueno, esta condición de acá, digamos, cada camino cíclico contiene al menos un registro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es para romper este oscilador de acá. Si nosotros acá ponemos un flip-flop en el medio, en la realimentación de estos tres inversores, lo que estamos haciendo es cortar esa realimentación y dejar y no permitir que esto se comporte como un oscilador. Lo que está diciendo es eso, digamos, por ahí no tiene tanta relevancia, pero es si uno acá no introduce un elemento con memoria, esto es un oscilador, digamos, y por más que yo tenga una señal de reloj externa, la señal acá va a estar marcada por la frecuencia a la que esto oscile, etcétera. Digamos, no le den mucha importancia a este último enunciado acá, pero básicamente es eso que les comento ahí. Bien, y de los circuitos secuenciales síncronos,
que vamos a ver nosotros, nos vamos a concentrar principalmente en las máquinas de estados finitos. Y los pipelines son una variante o una versión de máquinas de estado finito, así que las vamos a estar cubriendo también. Bien, ¿qué es una máquina de estado finito? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre algo? ¿Ha trabajado ya con máquinas de estados? Bien, ¿en qué materia? ¿Con quién la da Ezequiel? Bien. Bueno, ¿qué es una máquina? Ezequiel Benavides, sí. Bueno, ya vamos a ver enseguida, digamos, qué es una máquina de estado finito, digamos, pero ¿cómo está compuesta una máquina de estado finito? Bueno, está compuesta por lógica combinacional, que a esta altura del partido ya sabemos diseñar sin problemas, y ahora a esta lógica combinacional le vamos a agregar registros. ¿Está bien? Registros, en realidad, el término registros hace referencia a que se registra un valor o que se retiene un valor o que se guarda un valor, se memoriza un valor. Básicamente lo que vamos a hacer es agregar a nuestro circuito combinacional flip-flop. En específico, flip-flop tipo D. Eso nos va a permitir almacenar el estado actual del circuito y calcular a través del estado actual y de la lógica combinacional el estado siguiente. Y cuando tengamos acá un flanco ascendente de reloj, vamos a evolucionar de un estado actual a un estado siguiente. Bien, dentro de lo que son máquinas de estado finito, nosotros vamos a ver dos variantes que son las máquinas de Moore y la máquina de Mealy. La diferencia entre una máquina de Moore y una máquina de Mealy es que en la máquina de Moore las salidas del circuito dependen solo del estado actual del circuito. En cambio, en las máquinas de Mealy, esto memorícenselo o digamos traten de recordarlo porque es una pregunta clásica de examen, diferencia entre máquina de Moore y de Mealy. En cambio, en la máquina de Mealy, la salida del circuito depende del estado actual del circuito y de las entradas del circuito. Esto quiere decir que en las máquinas de Mealy, las entradas tienen influencia directa sobre las salidas. ¿Está bien? Y las entradas, como está dibujado acá en este esquema, las entradas son valores que pueden provenir desde fuera del circuito. Por ejemplo, el valor de un sensor. ¿Está bien? Y ese sensor, supongamos que sea un sensor digital o un simple switch. ¿Está bien? Uno dentro del circuito no elige cuándo cambiar este switch. Es decir, que en una máquina de Mealy, si bien es una máquina de estados finitos, síncrona, si hay un cambio en alguna de las entradas, ese cambio puede verse reflejado inmediatamente en la salida, sin que haya transcurrido un flanco ascendente sobre la señal de reloj. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces vamos a ver máquinas de estados y vamos a ver dos variantes, la de Moore y la de Mealy. Y para empezar con el tema de máquinas de estado finito, vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo es el mismo que está en el libro de Harris y Harris. Y básicamente lo que vamos a hacer es diseñar un controlador para un semáforo en una esquina. ¿Está bien? Acá los nombres de las esquinas, digamos, están sacadas del libro, pero no les cambié el nombre, quiero decir, el ejemplo está tal cual está en el libro. Tenemos acá una esquina, la intersección está entre dos calles y lo que queremos hacer es colocar un semáforo en esa esquina. Cuando digo un semáforo me refiero a
estos 4 sistemas de luminaria que permiten a los que van en un sentido sobre la avenida Academic ver la luz, y los que van en el sentido opuesto ver la luz de la otra lámpara, ¿no? De la otra luminaria. Y lo mismo para el Boulevard Bravado. ¿Se entiende cuál es el problema que queremos resolver? Necesitamos diseñar un controlador para este semáforo de acá. Para cambiar las luces del semáforo, es decir, para habilitar que un semáforo se ponga en verde y los otros en rojo o en amarillo o en lo que sea, en lo que corresponda, digamos, según al funcionamiento normal de un semáforo, lo que vamos a hacer es utilizar la lectura de 2 sensores, uno colocado sobre la avenida Academic y el otro colocado sobre el Boulevard Bravado, que en realidad son sensores de tráfico. Imagínense, esto puede ser un sensor colocado debajo del pavimento, o puede ser algún sensor, una cámara, un sensor infrarrojo, lo que sea, digamos, que detecte tráfico sobre esta avenida o sobre esta otra avenida. Y en función del tráfico detectado, lo que queremos hacer es controlar las luces del semáforo. ¿Está bien? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es diseñar el circuito que va acá adentro. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Digamos, lo que vamos a hacer es implementar un circuito secuencial síncrono. Necesitamos la señal de reloj. Como entrada vamos a tener las señales de los sensores, el T sub A y el T sub B. El T sub A nos dice si hay tráfico sobre la avenida Academic y el T sub B nos dice si hay tráfico sobre el Boulevard Bravado. Tenemos una señal de reset y tenemos las salidas del controlador, que lo que hacen es conectarse a LA. Acá tenemos LA1, llamémosle, y acá tenemos LA2. Esto es LB1 y LB2. Las salidas de esta caja, que por ahora es una caja negra, todavía no sabemos qué tiene adentro, o cuál es el circuito que tiene adentro, tiene estas salidas, LA y LB, que son las que controlan el encendido de cada una de las luces de estos 4 semáforos. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a comenzar el diseño de este controlador de semáforo implementando el circuito mediante una máquina de estados finitos de Moore. Es decir, que si la máquina de estado es de Moore, las entradas ¿tienen influencia sobre la salida o no? No, exacto. Las máquinas de Moore no tienen influencia directa sobre la salida. Exactamente. Bien. Bueno, todo diseño, digamos, de una máquina de estado finito comienza o mejor dicho, el diseño comienza, si uno quiere, con papel y lápiz. Uno tiene que, o tiene que hacer no necesariamente papel y lápiz, digamos, uno lo puede dibujar utilizando un CAD o algún programa para diseñar máquinas de estados, pero tenemos que conocer cuáles son las reglas para dibujar o representar esas máquinas de estado. Los estados se representan mediante círculos. También, si estamos hablando de una máquina de Moore, los valores de la salida se indican dentro del estado, es decir, dentro del circulito este. Cada estado debe tener un nombre, ¿está bien? Y los arcos, como este, representan transiciones entre estados. Entonces, fíjense, acá tenemos el diseño del controlador para los semáforos de esta esquina. La máquina de estados de Moore que controla los semáforos de esta esquina es esta de acá. Tenemos 4 estados, S0, S1, S2 y S3. Esta señal de reset quiere decir que cuando uno enciende este circuito,
la máquina comienza, es decir, se ubica en el estado S0. Comienza siempre desde el estado S0. Como comienza en el estado S0, hemos definido que el semáforo, darle verde a la luz, darle verde al semáforo sobre la avenida Académica y roja sobre el Boulevard Bravado. ¿Está bien? Esto es una condición de diseño. Podríamos haberlo hecho totalmente al revés. Darle rojo a Avenida Académica y verde a Boulevard Bravado. Esto es simplemente una condición de diseño. Es decir, cuando la máquina arranca, uno tiene que definir en qué estado arranca, cuál es el estado inicial de reset y cuáles son los valores de la salida. Bueno, hemos definido que los valores sean eso. Y veamos, cómo se analiza esta máquina de estado. Fíjense que T sub A y T sub B son los valores de los sensores de tráfico. T sub A es el valor de tráfico sobre Academic y T sub B es el sensor de tráfico sobre Bravado. Fíjense que el estado inicial le da verde a Avenida Academic. Y este arco de acá que sale sobre el estado S0 y vuelve al estado S0 me está diciendo, mientras, si estoy en S0 y si hay tráfico sobre la avenida Academic, me mantengo en el estado S0. Es decir, le doy luz verde a los que están transitando por la avenida Academic. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, si dejo de percibir tráfico sobre la avenida Academic, está indicado con T sub A negado. Si deja de haber tráfico sobre la avenida Academic, paso al estado S1. Y en el estado S1, lo que hago es poner el semáforo sobre Academic, que estaba en verde, ahora lo pongo en amarillo, y el semáforo sobre Bravado, que estaba en rojo, se mantiene en rojo. Porque el semáforo sobre Avenida Academic recién está cambiando desde verde hacia rojo. Y como está en amarillo, mantengo el otro todavía en rojo. Fíjense que T sub A pasa de 1 a 0. Pero yo cambio del estado S0 al S1 no inmediatamente cuando cambia T sub A, sino cuando aparece un flanco ascendente sobre los registros de este circuito, sobre los flip-flops de este circuito. Es decir, que si síncrono, porque se sincroniza con esto, con el flanco ascendente sobre la señal de reloj sobre los flip-flops del circuito. Es decir, por más que yo haya dejado de detectar tráfico en este momento de acá, llamémosle T sub 0, el circuito se actualiza. Esto es la señal de reloj y esto es la señal T sub A del sensor de tráfico sobre la avenida Académica. Entonces, por más que la transición de 1 a 0 se dio acá en T sub 0, el circuito evoluciona del estado S0 al S1 recién en este instante de tiempo T1, que es donde ocurrió el flanco ascendente de reloj. Bien, entonces ahora estoy acá. Fíjense que sobre este estado no leo los valores de los sensores, y cuando haya un flanco ascendente sobre los flip-flops del circuito, automáticamente cambio al estado S2. En el estado S2 es donde termino de poner el semáforo sobre la avenida Académica en rojo, pongo el semáforo sobre el Boulevard Bravado en verde y me quedo en S2 todo el tiempo.
digamos, si hay tráfico sobre el Boulevard Bravado, me voy a quedar en S2. Esto se indica con este arco de acá. Salgo de S2 y si hay tráfico, me vuelvo a S2. Es decir, mantengo el semáforo sobre Academic en rojo y el semáforo sobre Bravado en verde. Si en algún momento dejo de detectar tráfico sobre el Boulevard Bravado, paso al estado S3, donde ahora pongo el semáforo sobre Bravado que estaba en verde, ahora lo pongo en amarillo, el otro sigue en rojo, acá no leo los sensores o no me importa su valor, flanco ascendente, paso automáticamente a S0, donde el semáforo sobre Bravado que estaba en amarillo, ahora lo termino de poner en rojo, y el semáforo sobre Academic que estaba en rojo, ahora pasa a verde. Y me mantengo en S0 siempre y cuando detecte tráfico sobre la avenida Academic. Cuando dejo de detectar tráfico, paso a S1. Es decir, imagínense que son las 4 de la mañana de un día de que hace muchísimo frío en invierno y que no anda nadie. Si no anda nadie, los sensores van a estar continuamente en cero. Y esto en cada flanco ascendente va a pasar de S0 a S1, de S1 a S2, de S2 a S3, de S3 a S0, de S0 a S1, de S1 a S2, de S2 a S3 y así va a seguir dando toda la vuelta hasta que detecte tráfico sobre alguna de las avenidas. Bien. ¿Queda claro el funcionamiento de este controlador de semáforo? Bien sencillo. Sí, digamos, porque el funcionamiento de los semáforos es el mismo para cada avenida. Nada más que cuando uno está en verde, el otro tiene que estar en rojo. Y tenemos los estados de S1 y S3 que lo que hacen es transicionar del verde hacia el rojo pasando en el medio por la luz amarilla. Digamos, si queda claro el funcionamiento, digamos, conceptual de este controlador, podemos pasar a diseñar ahora el circuito de este controlador. Sí, 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 sí. El estímulo que recibe es el flanco ascendente sobre la señal de reloj de los flip-flop. Sí, sin esperar. Fíjate, digamos, acá el estado no le importa el valor de las entradas a los estados S1 y S3. Entonces, de acuerdo a esta máquina de estados, a este diagrama de la máquina de estados, si estoy en S1, de S1 evoluciono automáticamente a S2. Y como esto es una máquina de estado síncrona, la evolución se da cuando hay un flanco ascendente sobre la señal de reloj. Si estoy en S2, por ejemplo, y tengo tráfico sobre el Boulevard Bravado, la máquina también evoluciona en cada flanco ascendente de reloj sobre los flip-flop. Pero lo que pasa es que por la forma en que hemos diseñado la máquina, la evolución hace que me quede en el mismo estado.
Es decir, de S2 me quedo en S2. De S2 me quedo en S2. Cada vez que haya un flanco ascendente, si todavía tengo tráfico sobre Bravado, de S2 me quedo en S2. Y recién cuando no haya tráfico sobre Bravado y haya un flanco ascendente sobre la señal de reloj, voy a pasar de S2 a S3. ¿Está? Los estados. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Digamos, acá podría uno, si uno quisiera ser consistente con todos los demás arcos y colocar los valores de la entrada sobre los arcos, uno acá podría poner T sub A igual a X, T sub B igual a X. Perdón. Es decir, no me importa el valor lógico que haya sobre la señal, o mejor dicho, que el valor lógico que me entregue el sensor T sub A, y tampoco me importa el valor lógico que me entregue el sensor T sub B. Yo en el flanco ascendente de S1 paso a S2. ¿Está bien? Sí, normalmente no se hace porque eso está implícito. De hecho, es una de las condiciones para el diseño y la construcción de los circuitos secuenciales síncronos. Todos los registros, o para nosotros todos los flip-flop, reciben la misma señal de clock. Digamos, eso está implícito, que acá adentro, o mejor dicho, que todos estos estados están alimentados con la misma señal de clock. Eso está implícito, digamos, no se dibuja o no se escribe, está implícito porque estas máquinas funcionan así. Entonces directamente no se escribe. Bien. Entonces ahora tenemos que poner en palabras o en un lenguaje que nos permitan pasar del diagrama al circuito. Entonces uno toda esta información la tiene que aterrizar, y lo que vamos a hacer es escribir una tabla, donde en esa tabla vamos a poner el estado actual, los valores de las entradas, si es que las hubiera, porque podría ser que la máquina no tenga entradas, ¿está bien? En este caso tenemos dos, y el estado siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es llenar esta tabla. Entonces, recurriendo al diagrama de recién, ¿cómo completamos esta tabla acá? Es decir, si estamos en S0 y fíjense que algo que no mencioné, ¿está bien? Pero en S0 solo leemos el sensor T sub A, es decir, el sensor sobre la avenida Académica. El valor del sensor T sub B no nos interesa. Por eso las X acá y acá y acá. Si estamos en S0 y leemos un 0 sobre el sensor T sub A, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia S1, perfecto. Si estamos en S0 y leemos un 1 sobre T sub A, ¿a dónde tenemos que ir? A S, es decir, a S0. Me mantengo en S0. Si estoy en S1,
Fíjense que no me importa el valor de los sensores. Si estoy en S1, próximo flanco ascendente, automáticamente me voy a S2. Sí, sí o sí. Voy a estar en S1 y en S3 lo que dure el periodo de reloj. Estoy en perdón, estamos en S2. Estamos acá. No me importa el valor que tenga o que me entregue el sensor T sub A. Si estoy en S2 y T sub B me da 0, ¿qué tengo que hacer? Paso a S3. Perfecto. Si estoy en S2 y tengo tráfico sobre el Boulevard Bravado, ¿qué tengo que hacer? Me quedo. Y en S3 paso a S0. Entonces la tabla quedaría... fíjense que yo en la clase pasada les mencioné que uno para los elementos lógicos combinacionales y para las compuertas lógicas lo que uno tiene son tablas de verdad. Cuando uno diseña máquinas de estado, uno lo que tiene son tablas de transición. La tabla de transición me dice, según el estado actual en el que estoy y el valor de las entradas, hacia qué estado evoluciono o cómo se da la transición. Estado actual, estado siguiente, entradas. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, acá tiene que estar resuelta. Creo que la hicimos igual. 1, 0, 2, 3, 2, 0. No. Creo que está bien. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos completa la tabla de transición. Y fíjense que nosotros en la tabla de transición la hemos completado usando el nombre de los estados. El nombre que le dimos a los estados fue bien sencillo, S0, S1, S2 y S3. Pero uno acá, digamos, al estado, cuando diseña una máquina, puede poner nombres, sobre todo si la máquina o el circuito o la tarea que están resolviendo es bastante compleja. Esto puede tener nombres más representativos, ¿está bien? En vez de S0, S1, S2 y S3. Esto podría ser el estado S0, imagínense, no sé, una cinta transportadora que esté, no sé, en una planta de envasado. El estado S0 puede ser el estado que hace avanzar botellas sobre una cinta, y acá este nombre capaz en vez de S0 les convenga poner un nombre más representativo de esa tarea. Si el estado S1 sea lavar las botellas, uno le puede acá poner estado lava botellas, etcétera, etcétera. Llenado de botellas, acá le pone nombre llenado de botellas. Acá, a lo que voy es que S0, S1, S2 y S3 son los nombres de los estados, y los nombres pueden ser cualquier cosa. Y sí. No, ¿palabra de qué? Máquinas de estado de Moore o de Mili. No, digamos, la diferencia es que en las de Moore las entradas tienen influencia directa sobre las salidas. Perdón, dije al revés. En las de Mili las entradas tienen influencia directa sobre la salida. Sí, S0, el valor de la salida, que son estos, son funciones del estado. LA va a ser verde y LB va a ser rojo siempre que esté en el estado S0, independientemente que el sensor T sub A me entregue un 0 o un 1. El sensor T sub A no tiene influencia sobre el color de los semáforos. Los estados son los que me dicen cuáles son los valores de la salida, y que en este caso son los estados los que me dicen cuáles son los colores de los semáforos. Por eso en las máquinas de Moore
el valor de las salidas se escribe dentro de los estados, porque son los estados quienes definen directamente el valor de la salida, no las entradas. En las máquinas de Mealy vamos a ver después que ya no podemos escribir esto dentro del estado, porque en un mismo estado las salidas pueden adoptar distintos valores según el valor de las entradas. Entonces, en las máquinas de Mealy, las salidas no pueden estar casadas con los estados. Bien, entonces llenamos acá la tabla de transición, donde dije que S0, S1, S2 y S3 son simplemente nombres. Estos podrían ser, digamos, cualquier nombre. Y cuando digo cualquier nombre, es cualquier nombre. ¿Está bien? Lo que viene después es, o antes, digamos, pero en esta receta que vamos a aplicar hoy para diseñar este controlador, lo que vamos a hacer ahora es codificar los estados. Codificar quiere decir a cada estado asignarle una secuencia en binario, que es el lenguaje que nosotros nos manejamos y entendemos en este contexto. Entonces, este estado que se podía llamar llenando botellas, yo tengo que asignarle ahora, digamos, codificarlo en binario. ¿Me explico? Simplemente... No, digamos, simplemente a cada estado ahora tengo que identificar todos los estados mediante un código en binario. Porque mi máquina no entiende de letras y números, o de nombres, o de los nombres que yo le pueda llegar a poner a los estados. Tengo que asignarle un nombre, digamos, en binario. Entonces, al estado S0 lo vamos a codificar como 00, al S1 como 01, al S2 como 10 y al S3 como 11. Bien sencillo. Ahora esto es la misma tabla, nada más que utilizando los nombres S0, S1, S2 y S3, utilizando la codificación que le acabamos de asignar. No recuerdo cómo era la tabla. Bien. Del estado 0, si la entrada T sub A vale 0, me quedo en... paso al estado 1. Yo voy llenando acá, avísenme si me equivoco. Pero básicamente lo que estoy haciendo es copiar esto acá abajo, completándolos ahora en binario, en su nombre en binario. Ahí ya me equivoqué. Ajá, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 0, 0. ¿Está bien? Bien, creo que está bien, y si no debería estar completo acá abajo. Bien. Bueno. Entonces ya tenemos la tabla de transición completa. Tenemos el estado actual, las entradas y el estado siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer es... déjenme aclarar algo acá. Dijimos que íbamos a usar flip-flop tipo D. El valor de Q, el valor actual de la salida, es lo que nosotros vamos a utilizar para codificar o es lo que vamos a tomar como estado actual. El estado actual de nuestra máquina de estado en un momento dado van a ser el valor actual de todas las salidas Q de todos los flip-flops que tenga nuestro circuito. Y el estado siguiente es el valor que yo le tengo que dar a la entrada D de ese flip-flop para evolucionar de la forma que hemos preestablecido. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que tenemos dos flip-flop. Están los dos conectados con la misma señal de reloj. Supongamos que Q sub 0 vale 0 y que Q sub 1 vale 1. Este es el estado actual de nuestra máquina de estados.
Acá dibujé, digamos, S1, exactamente. Exactamente. Va bien. Y el estado siguiente es, si yo de S1, si estoy en S1, a ver, ¿dónde está S1? El estado siguiente, si estoy en S1, es S2. ¿Está bien? Esto es estado actual, entonces yo acá de alguna manera tengo que reglamentar hacia D0 y D1 utilizando circuitos combinacionales un 1-0. Ese es mi estado siguiente. Entonces, lo que tengo sobre la salida Q me determina mi estado actual. Y el estado siguiente es lo que yo tengo que poner sobre las entradas D. ¿Está bien? Sí, si no viste la clase pasada, mirala. Bueno. Bueno, lo que hacemos después es, como les decía, el estado siguiente son los valores que yo les tengo que poner a las entradas D de mi flip-flop para que el circuito evolucione como yo quiero. ¿Está bien? Entonces, S1' y S0', es decir, el estado siguiente, que en realidad, como les decía, el estado siguiente es el valor que yo les tengo que poner a las entradas D. Acá podría poner directamente D0 y D1. Para cada columna del estado siguiente, yo tengo que diseñar un circuito combinacional en función del estado actual y las entradas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como ya lo veníamos haciendo. Acá podemos usar mapa de Carnot. Acá pongo S1, S0. Acá pongo T sub A, T sub B. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Completo el mapa. A ver, acá tengo únicamente 3 ceros que son para... a ver, ¿dónde irían los unos? Ayúdenme. Acá estamos... Dice, ajá. S1, S0, claro, 0, 1. Ahí ya tengo 4 unos. Claro. 1, 0. Y sin importar lo que valga T sub A. Sí. Acá todos ceros. Acá todos ceros. ¿Está bien? Bien, entonces... ¿eh? Entonces armo este grupo de acá y armo este grupo de acá.
Entonces me queda que S1' es igual a S1 negado por S0 más ¿qué cambia acá? 0 set S1 S0 negado por T sub B negado. Esto. Bueno, lo paso por arriba porque en realidad esto ya deberíamos saber hacerlo, ¿está bien? Pero si el mapa está bien completo, llegamos a esta expresión de acá, que si uno la trabaja un poco la puede simplificar aún más mediante una hora exclusiva, que es eso de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Después revisen el mapa, digamos, les dejo como tarea que implementen el circuito para S1' y S0'. Entonces tenemos el circuito para S1', hacemos lo mismo para S0' y obtenemos este circuito de acá. ¿Está bien? Y ahora nos falta determinar el circuito para la salida, es decir, para prender las luces de los semáforos. Y habíamos dicho que las luces son una función directa del estado. Si estoy en S0, LA en verde, LB en rojo y un color para cada uno de los estados. Ya tengo codificados los estados, los codifiqué de esta manera, S0 como un 00 binario, S1 01, S2 10 y S3 11. Diseñamos o encontramos cuáles son los circuitos combinacionales que hacen que la máquina evolucione de esta manera. De S0 a S1 si es que no hay tráfico sobre Academic, o me quedo en S0 si estoy en S0 y hay tráfico sobre Academic. Si estoy en S1 paso directamente a S2 en el próximo flanco, si estoy en S2 y hay tráfico sobre Bravado me quedo en S2 y si no hay tráfico paso en S3. Y de S3 en el próximo flanco paso automáticamente en S0. Para que la máquina evolucione de esa manera, yo lo que tengo que hacer es realimentar del estado actual, es decir, de las salidas de mi flip-flop, tengo que realimentar al estado siguiente, es decir, a las entradas de mi flip-flop. Y esa realimentación va a tener una u otra forma. Digo, una u otra forma depende de cómo evolucione la máquina. Según la evolución de nuestro controlador, que es el diagrama que teníamos recién, y según la tabla de transición, nuestra máquina evoluciona así. Y una vez que tenemos completa la tabla de transición, podemos diseñar los circuitos para que realimentan desde el estado actual y las entradas hacia las entradas de los flip-flop, es decir, hacia el estado siguiente, para que en el próximo flanco ascendente la máquina evolucione de acuerdo a lo que hemos diseñado. Es decir, que si estoy en S1, automáticamente pase a S2 en el flanco ascendente y así dar toda la vuelta según el diagrama anterior. No se preocupen si hay algo que no queda del todo claro todavía. Quiero terminar el ejemplo, por eso voy un poco apurado, un poco rápido. Pero vamos a trabajar bastante sobre esto hasta que quede bien claro. Bien, les decía entonces, tenemos que completar la tabla para encender las luces correspondientes a los semáforos según el estado en el que estoy. Si estoy en S0, en el estado S0, recuerden que tenía que poner prender la luz verde sobre la avenida Academic y la roja sobre Bravado. Bien. Bueno, de nuevo acá las salidas las tengo que codificar. Fíjense que a esto es a lo que me refería hoy
donde las señales, cuando les decía que los estados pueden tener cualquier nombre, acá la salida tiene un nombre bien representativo. En particular, las salidas, el nombre que tienen es de acuerdo al color que prende cada semáforo. Si es verde, las codifico como 00, si es amarillo, las codifico como 01 y si es rojo, la codifico como 10. Digamos, la codificación es arbitraria. Acá podría haber hecho que si es verde, la codifico como 11, si es amarillo como 10 y si es roja como 00. La codificación la elijo yo, es arbitraria. Obviamente después tengo que ser consistente en el resto del diseño, ¿no?, del circuito. Entonces, si estoy en el estado S0 sobre Academic está en verde, o sea que acá LA1 y LA0 tiene que estar en 00, que es la codificación que hemos elegido para el verde. Y LB, es decir, el semáforo sobre Bravado, en rojo, 10, perfecto. Si estoy en el estado 1, es decir, que dejé de detectar tráfico sobre la avenida Academic, es decir, que el semáforo sobre Academic estaba en verde, ahora lo tengo que pasar a amarillo, el otro sigue en rojo. Cuando llego al estado 2, puse en rojo el semáforo sobre la avenida Academic y tengo que poner en verde el que está sobre Bravado. Y cuando llego al estado 3, es decir, que dejé de detectar tráfico sobre Bravado, tengo que poner en el semáforo sobre Bravado está en verde, dejé de detectar tráfico, del estado 2 ahora paso al 3, o sea que tengo que poner el semáforo sobre Bravado que estaba en verde en amarillo y el otro sigue en rojo. Y después voy a pegar la vuelta y vuelvo al estado S0, donde el semáforo sobre Academic se pone en verde y el otro en rojo. ¿Está bien? Y acá de nuevo lo mismo. Para cada columna de las salidas tengo que diseñar el circuito correspondiente. Por ejemplo, para LA1 tengo que diseñar el circuito en función de S1 y S0. Fíjense que acá como cada L depende solamente de dos variables, S1 y S0, el diseño es un poquito más sencillo, es decir, si uno arma un mapa acá, ese mapa va a tener únicamente 4 casilleros. S1 por acá, S0 por acá, 0, 1, 0, 1. Para LA1, esto es ese mapa de ahí, armo este grupo, entonces me queda que LA1, y de acá simplifico S0, me queda que LA1 es simplemente S1, que es lo que está acá. Y así lo mismo para cada columna de las salidas. Entonces, ya tenemos los circuitos, estos de acá, que en función del estado actual y el valor de las entradas me permiten evolucionar al estado siguiente siguiendo esta evolución de acá. Ya tenemos ese circuito. Y además ahora tenemos los circuitos que en función del estado actual me permiten prender los colores correspondientes de los semáforos, que son estos circuitos de acá. Ahora hay que ver cómo conectamos todo eso. Tenemos los flip-flop. Acá están dibujados, digamos, como si fueran un registro, es decir, un banco de registros, un banco de flip-flop, perdón, que es un registro. Fíjense que este banco tiene una entrada de reset, activa por alto, y las salidas de los flip-flop, en vez de llamarse Q0 y Q1, D0 las entradas y D1 como veníamos viendo,
ahora son consistentes con, con los nombres que le habíamos puesto a los estados de nuestra máquina. Pero básicamente esto acá tiene que pensarlo como si esto fuera un flip-flop y esto otro flip-flop, ambos conectados con la misma señal de reloj. Al flip-flop de 1 es lo que a su entrada, mejor dicho, es el libro le llama S1', y al flip-flop 0, a su entrada de 0, el libro le llama S0'. Al flip-flop 0, a su entrada Q0, el libro le llama S0. Y al flip-flop 1, a su entrada Q1, el libro le llama S1. ¿Por qué S? Bueno, S es de estado, state. Este es el estado actual, current state, y este S' es de next state, el estado siguiente. Pero básicamente esto que tenemos acá son dos asquerosos flip-flop. Del estado actual, a través de los circuitos que hemos diseñado, la lógica combinacional, vamos a realimentar hacia los estados siguientes, es decir, hacia las entradas de los flip-flop, con este circuito de acá. Sí, S'. Por ejemplo, S1', fíjense que S1' es, estoy acá, ¿no? Esto es S0 OR exclusivo con S1. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es esta compuerta acá? Esta OR exclusiva que tengo acá. ¿De dónde sale que la realimentación a S1' tiene que ser de esa manera? Bueno, lo calculamos antes. Acá. ¿De dónde sale que la realimentación a S0' tiene que ser toda esta circuitería acá? Ya lo calculamos. Era esto de acá. De la tabla de transición, nosotros pasamos de un diagrama de estados con circulitos y flechitas, pasamos a una tabla de transición. De esta tabla de transición pasamos a las expresiones lógicas de los estados siguientes. Los estados siguientes, de nuevo, son las entradas del flip-flop. Hicimos los mapas, que bueno, hay que revisar si los hicimos bien o no, pero bueno, ya lo tenemos resuelto en la diapositiva. Entonces tenemos que S1' es S1 OR exclusiva con S0. S1' es S1 OR exclusiva con S0. ¿Qué es esto de acá? De la misma tabla de transición sacamos cuál es la relación o cómo tenemos que realimentar S0'. Bueno, llegamos a esta expresión de acá, que nosotros no la desarrollamos, pero bueno, ya está desarrollada en la diapositiva y tenemos esta expresión de acá, que es todo este circuito de acá. Bueno. Este circuito de acá. ¿Qué nos está faltando? Ya tenemos, digamos, cómo realimentar o cuál es la lógica combinacional necesaria para que la máquina evolucione según este diagrama de acá. Así, con esa circuitería combinacional que hemos agregado y los flip-flop, esta máquina, cada vez que acá haya un flanco ascendente, va a evolucionar según los circulitos que dibujamos al principio. Claro, pasa de un estado al siguiente. ¿Qué es esto que teníamos? Claro, pasa al siguiente o se mantiene en el mismo, digamos, pero porque la evolución, porque la hemos diseñado así. Por ejemplo, por estas flechitas que lo que hacen es, en función del valor de los sensores, o paso al siguiente o me quedo donde estoy. Pero digamos, esa es la evolución.
Digamos, si estoy en un estado y me quedo en el mismo estado, digamos, la evolución así me lo indica. Evolución no necesariamente implica cambiar de estado. Quedarme en un mismo estado en función de las entradas también es evolucionar. Digamos, en el término general en este contexto. Bien, lo que nos está faltando es conectar acá, engancharnos desde las salidas de los flip-flop, es decir, desde el estado actual, engancharnos desde ahí para manejar las luces, los colores de los semáforos. Que básicamente tenemos que hacer estas conexiones. Entonces agregamos esas conexiones ahí y tenemos la salida LA1, LA0, LB1 y LB0. Que en función del estado actual en el que esté, esto va a hacer que el semáforo sobre la avenida Academic esté en rojo, en amarillo o en verde. Y lo mismo este par de salidas para el semáforo de el Boulevard Bravado. En función del estado en el que esté, porque las salidas, recuerden que esto es una máquina de Moore, las salidas dependen puramente, pura y exclusivamente del estado actual. En función del estado actual, voy a prender esto en un color y esto otro en otro color. Y este es el circuito que hace digamos, este es el circuito correspondiente al controlador de los semáforos para esa esquina cuyo diagrama de estado es el que dibujamos al principio y es este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se entiende más o menos cuál es la receta, cuáles son los pasos que hay que seguir para diseñar una máquina de estado? Partimos del diseño, del dibujo, del esquema de la máquina de estados que consiste en el diagrama, donde cada estado se representa mediante un círculo, en ese círculo se escribe el valor de las salidas y mediante arcos uno representa la transición entre estados. La transición puede implicar cambiarme de un estado hacia otro o quedarme en el mismo estado. De ahí pasamos a la tabla de transición. Después codificamos los estados, aplicamos mapa de Carnot o álgebra de Boole para encontrar la relación entre estado actual, entradas y estado siguiente. Después, en función del estado actual, escribimos la tabla de verdad para las salidas, aplicando nuevo mapa de Carnot o álgebra de Boole. Encontramos las expresiones lógicas para los circuitos de la salida y una vez que tengo todos los circuitos, lo único que resta es armar el circuito, conectar todo de la manera correspondiente. Fíjense que acá está bien, digamos, el circuito está dibujado de una manera que nos permite identificar de manera clara las entradas T sub A y T sub B. La lógica correspondiente al estado siguiente, es decir, en función del estado actual y de las entradas, cómo tengo que realimentar hacia las entradas del flip-flop para que la máquina evolucione al estado siguiente de acuerdo al diagrama que hemos diseñado. Los registros, es decir, los elementos de memoria que me permitan retener cuál es el estado actual. La lógica de salida y las salidas propiamente dichas. ¿Dudas, consultas? Bien, si no hay dudas, consultas, dejamos acá por hoy. ¿Les parece? Sí, les recomiendo que este ejemplo lo revean, digamos, está de manera mucho más desarrollada en el libro. Está bien, por si ahí, si lo quieren repasar, por acá en las diapositivas, digamos, no tienen texto que les ayude o les indique cuáles son el paso por paso, pero el ejemplo está desarrollado con todos los detalles en el libro. Les recomiendo que repasen este ejemplo
y si surge alguna duda me escriben o lo charlamos la clase que viene. ¿De acuerdo? Dejar de presentar. Bueno, si no hay dudas, consultas, nos vemos el martes que viene. Bueno, nos vemos. Chau, chau.